¿Cómo están? Bueno, en compañía de Leonardo, muchos los conocerán, él está en el grupo Mujeres Conscientes, link en la descripción. Él es un viejo amigo que siempre me ha ayudado en mis momentos difíciles en los cuales yo quise y pude salir de esta adicción. Él me ilustró muchos conocimientos y pues estábamos hablando de muchos temas y dijimos, ¿por qué no hacer un video hablándole a las personas de ese grupo, instruyéndoles sobre muchos vacíos, por decirlo así, intelectuales con respecto al tema de la abstinencia? Así que aquí les presento, mucho gusto, él se llama Leonardo. Pues no sé, tú Leonardo, ¿qué puedes hablar de ti? Y cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me alegra otra vez volverlo a ver. Me alegra que hagamos este video los dos para que muchas personas más conozcan algo más de la suprasexualidad, es decir, de una sexualidad superior, es decir, de salir de esas ataduras sexuales que muchos jóvenes tienen hoy en día y bueno, adultos, ¿no? Leonardo, ¿tú qué pensarías? Pues esto va a ser tipo entrevista porque aquí donde lo ven, este personaje sabe muchísimo sobre el taoísmo, él es taoísta. ¿Qué simboliza el taoísmo? Porque muchas personas hablan de sí, el taoísmo, la transmutación, pero ¿tú qué podrías decir sobre el taoísmo? Para alguien que no sepa qué es y que quiera de pronto enterarse sobre esos temas profundos. Bueno, el taoísmo es un estilo de vida que ayuda a las personas a encontrar su verdadero equilibrio en todos los sentidos, tanto físico, espiritual, tanto emocional. En todos los sentidos podemos hablar que podemos encontrar un centro equilibrado dentro de cada persona. Entonces, en sí, en pocas palabras, es encontrar el equilibrio en todo nuestro interior. Más que todo, yo cuando lo distinguí a él me sorprendió que él me dijese, y yo sé que esto es un tema que les va a encantar a muchos, pero él no eyacula, en ningún contexto eyacula, y esto es algo que muchas veces traté de preguntarle, no, es que ni siquiera tenía una relación sexual con su pareja, ni en ningún momento así bien fuerte donde tenga las ganas. Él me dice y afirma de que no, en ningún contexto. ¿Cómo, Leonardo, logras hacer eso? O sea, algo tan difícil que es estar, perdón por la expresión, algo tan difícil que es estar dentro de una mujer muy cerca al coito y no hacerlo, retraerse. O sea, eso es algo, para mí es algo muy fuerte. Y tú lo llevas no solo una vez, sino toda tu vida prácticamente lo llevas viviendo. Bueno, gran parte de mi vida, ¿no? Bueno, no es que, bueno, acá claro que no es que yo no haya tenido una eyaculación jamás, ¿no? Eso es un proceso, tampoco es que se logre de un momento a otro suspender. Algunos pensarán, no es que uno ya no tiene relaciones sexuales, es que ya uno dice, de pronto no tiene ningún tipo de actividad sexual, porque a veces se relaciona con no eyacular a no tener ningún tipo de actividad sexual. La mayoría piensa sí, pero no. Resulta de que nosotros tenemos es que tener un equilibrio y tenemos que saber equilibrar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros deseos, porque si tenemos el deseo, que es como una emoción normal para nosotros, como la alegría, la tristeza, así tenemos el deseo, pero si utilizamos ese deseo para una cuestión inferior, pues nos afecta. Como le comentaba a Jacob, a veces vemos a las mujeres con un deseo inferior, es decir, la vemos y ya quieren las personas llevársela a la cama y ya tienen una imagen por allá erótica. Te pone la patas arriba. Entonces eso es un deseo inferior. Si nosotros vemos a una mujer con un deseo superior, es decir, como mirar una flor hermosa, entonces estamos utilizando esas emociones para un bien interior, que es lo que nosotros debemos comenzar por esa base, de utilizar nuestras emociones en forma superior, no en forma inferior, porque les pongo un ejemplo, nosotros podemos ser alegres y reírnos mucho, pero en forma excedida esa risa y esa alegría nos trae perjuicios, porque toda emoción llevada a un extremo trae un desequilibrio en la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la persona deja de reír, deja de sonreír y deja por un momento la felicidad, se llena supremamente de tristeza y entra en desequilibrio. Entonces, uno debe ser, en toda emoción, debe llevarla en un equilibrio. La conclusión de que la excitación es una emoción.
¿Tú qué dirías, Leonardo? ¿Cuál es la base? Pero una base partiendo desde el punto de vista de que la mayoría de los que estamos en este grupo, los del grupo Mutadores Conscientes, de los que están siguiendo este canal, la mayoría están en la base. ¿La base de qué? Por decirlo así, de la sanación y el desarrollo total de nuestra sexualidad. Entonces, ¿tú qué aconsejarías a alguien, por ejemplo, que suele recaer 3 veces en el día viendo 2 horas? ¿Tú qué recomiendas de introducción para esta persona comenzar a salir de ese morbo, salir de esa compulsión, salir de ese tema? ¿Cómo vas? ¿Tú qué aconsejarías? Yo quiero felicitar a todos los del grupo, porque bueno, yo estoy en el grupo de Mutadores. Y entonces, sí, hay algo muy importante ahí, es darse cuenta que hay un problema, ¿sí? Porque el peor enemigo que uno tiene es no darse cuenta que lo tiene, ¿sí? Hay muchas personas que pierden su energía seminal y no se dan cuenta que tienen ese problema. Para ellos de pronto puede ser normal y no quieren darse cuenta de que hay una adicción. Y ese primer paso de darse cuenta que hay una adicción, que hay un problema, es muy importante. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un problema dentro de nosotros mismos, que eso nos está afectando, entonces ahí es cuando entramos a valorar lo que hemos perdido. Porque la mayoría de hombres que tienen una sexualidad, entre comillas, normal, la pérdida seminal o la pérdida energética la ven normal. Es decir, no se dan cuenta de que hay un pequeño problema. Entonces, darse cuenta de que están en una adicción, darse cuenta de que hay un problema y darse cuenta de valorar esa energía, porque la mayoría de personas o de hombres valoran esa energía es cuando ya caen a lo más bajo. Entonces, cuando ya están allá bien en el fondo, experimentan el contraste de sentirse una mierda y ahí sí ya como que, uy, qué rico o qué feliz me haría volverme a sentir como cuando no tenía este problema. Exacto, entonces cuando nos damos cuenta del valor que tiene esa energía, lastimosamente uno se da cuenta de que hay un problema es cuando cae en lo más bajo, pero acaba como la chispa en que nosotros debemos utilizar esa caída para sacar lo mejor de nosotros y valorar, ya que caímos o se cae, porque bueno, pues yo no he caído así una adicción en ese sentido. Aclaración, mi amigo no fue adicto al no por, yo fui el que fui adicto, ¿vale? Él no es. Entonces, al sacar esa chispa, es decir, de ese tropiezo, de esa caída, sacar esa chispa para valorar y para cambiar, esa es como la primera base que debemos tomar y partir de ahí. Ya cuando nos damos cuenta, eso hace parte de algo que se llama el autoconocimiento. La palabra fundamental. Claro, porque muchas veces las adicciones van en conjunto a ciertos traumas, ya sea traumas psicológicos, traumas físicos, y cuando esas impresiones entran y contaminan a la persona y no las sacan, sino se retiene ahí y las cargan por mucho tiempo, les aconsejaría es sanar, tener esa capacidad de perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás, porque el perdón nos hace que nosotros podamos superar ciertos traumas, porque hay veces que esa carga psicológica hace que las personas caigan y busquen ese vacío, porque realmente hay un vacío interior que tienen todas las personas que sienten algo como que les hace falta, pero no saben qué, y buscan allí, buscan allá y nada los llena. Entonces, cuando las personas buscan esa paz, ese perdón, comienza a trascender y a obtener nuevas cosas. Lo que tú dices, Leonardo, me resuena total. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros tenemos una parte que es la sombra de Carlos Carjun, el padre de la psicología, si no estoy mal, y él habla, básicamente nosotros tenemos unas carencias afectivas, la mayoría, y no me refiero a afectivas de cariño literal, sino, digamos, falta de referentes paternos, alguno que otro trauma de la infancia. A lo que voy es de que si tú no sueltas, no perdonas y sobre todo das conciencia, y lo que decía Leonardo, uno acepta eso que uno le pasó, uno empieza a aflojar y a por ende a sanar esa parte subconsciente, porque si tú no sanas tu sombra, hay una parte de ti que constantemente va a querer evadirse de la vida que está viviendo, y la evasión, mi amigo, es la principal causa de adicciones. Por eso es que a la mayoría de personas, hombres y mujeres,
se vuelven súper fáciles, capaces de volverse adictas a algo. Por ejemplo, el alcohol, el TikTok, la pornografía, las redes sociales. ¿O qué mujer, por ejemplo? ¿No has visto que todas las mujeres actualmente están agachadas con los celulares ahí, chateando y sintiendo dopamina cada vez que hay en redes sociales? Eso es dopamina. Y la dopamina es la responsable de ¿qué? De amortiguar nuestro sufrimiento o de amortiguar esa sensación de ansiedad. Y mucha de esa sensación de ansiedad viene de no haber observado nuestra sombra, de no haber perdonado y aceptado esas cuestiones que en nuestra infancia o en nuestra adolescencia temprana pues nos afectaron y que están ahí presentes, pero que por nuestra falta de autoconocimiento ni sabemos de que existen, ni mucho menos las hemos observado, ni mucho menos las hemos aceptado, ni mucho menos las hemos soltado, ¿vale? Entonces va muy de la mano. Bueno, vamos con una tercera base fundamental.